Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo del podcast número 3 y nos encontramos en la sexta semana. El día de hoy hablaremos sobre el poder, una bestia magnífica, sobre el poder, la prisión y la vida de Michel Foucault. La seguridad y el Estado con Robert Lefort. Lefort hace una crítica donde dice que el más grande obstáculo con el que se enfrenta es el terrorismo, que estaba en el centro de las acciones y reacciones que la gente tenía a propósito de Croissant. Cada decisión se toma en el nivel aparente y por otra un nivel de registro más secreto. Lefort explica que es un partido que aspire a gobernar un Estado no puede dejar de condenar al terrorismo, que es la lucha contra el Estado, pero una vez que tiene un anclaje en movimiento nacional, es aceptado, justificado moralmente, pues en su efecto histórico los movimientos revolucionarios tienen éxito y se ligan a movimientos nacionalistas. Cuando se propone una nacionalidad sin independencia ni estructura, el terrorismo gana, aceptando aun cuando sea hostil. Lefort escribe que estos movimientos se levantan, amenazan y matan para conseguir algo. Foucault señala lo dicho en Lamartine, que el término seguridad es más problemático, donde cuestiona de quién es la seguridad y su opinión en la frontera de un nuevo tipo de totalitarismo. A lo que Lefort contestó que el totalitarismo se designó en regímenes fascistas o estalinistas, sin resurrección. Cualquier análisis que pretenda producir un efecto resucitador está condenado al fracaso. Lefort dice que hoy en día la relación del Estado se da tras un pacto de seguridad que garantiza paz, territorio, dando seguridad social, bolsas de desempleo, fondos de solidaridad y vigilancia policial, diciéndonos así que seremos castigados al hacer algo. La ley se vuelve inadecuada y en consecuencia hace falta una serie de intervenciones extralegal, dejando así en claro un exceso de poder, diciendo estar dispuestos a protegernos solo si interfieren sin tener en cuenta leyes. Esto choca con el terrorismo. La vocación del Estado totalitario tiene el control de todo en un sentido estricto. Las sociedades de seguridad toleran ciertos comportamientos variados, desviados y hasta antagónicos. Esta delimitación del accidente peligroso corresponde al poder. Lefort dice querer luchar contra el señalamiento del peligro de tipo totalitario. De la misma forma, dice que desde el siglo XIX se habían permitido luchar contra los nacionalistas, efectos de opresión, el imperialismo y los fascismos. La conciencia política de la gente sabe que la experiencia real, ansiosa e inquieta deriva del poder y saben que el fascismo no es algo nuevo. No hay duda que el movimiento de desarrollo de los estados no está en rigidez, sino en flexibilidad y elasticidad de estructuras estatales. El poder político en una sociedad de tipo feudal consistía esencialmente en que los pobres pagaran contribuciones al señor o a la gente que ya era rica y prestasen el servicio de las armas. Nadie se preocupaba por lo que hacían los individuos. En conclusión, el poder político era indiferente. Llegó un momento en el que si se aspiraba a tener una sociedad de tipo capitalista, con una producción que fuera lo más intensa y eficaz, cuando apareció miedo de movimientos populares de resistencia o rebelión, derrocaron el orden capitalista que estaba naciendo. Foucault, Michael, 1977. Con la medicalización se llega a crear una especie de jerarquía en que los individuos capaces o menos capaces que obedecen a una norma determinada. Esta especie de toma de consideración de los individuos en función de su normalidad, uno de los grandes instrumentos de poder de la sociedad contemporánea. Una de las cosas importantes es que justamente todas esas preocupaciones acerca de la salud, la burguesía las tuvo ante todo con respecto a sí misma, a sus descendientes y a la gente de ese grupo.
Poco a poco se aplicaron procedimientos de normalización a otros estratos sociales, en particular al proletariado. En un principio, la burguesía se ocupó de lo fundamental de su propia salud. De alguna forma era a la vez su salvación y la afirmación de su fuerza. Después de todo, la salud de los obreros la tenía sin cuidado. Foucault, Michael, 1977. A continuación, mi compañera Paulina relacionará el problema con un problema moral. En el texto de la semana de El poder, una bestia magnífica, podemos rescatar las ideas principales: la fiscalía moderna, los asilos psiquiátricos, los circuitos de televisión y tantas otras tecnologías que nos rodean. La fiscalía moderna en nuestro país no es más que un lugar lleno de injusticia y de corrupción, en donde castigan al que no tiene la culpa, en donde no se puede hablar porque son callados. Los asilos psiquiátricos, así es como nos trata el gobierno, como si ellos fueran los doctores y nosotros el pueblo los enfermos, en donde no nos dejan pensar, en donde los circuitos de televisión nos llenan la cabeza de tantas cosas, en donde los medios distorsionan la información, en donde las tecnologías, en lugar de hacernos un bien, no dejan pensar. Y eso nos lleva a que el poder es una bestia magnífica, como lo es el gobierno, la televisión, las tecnologías,